Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una charla muy interesante que nos habla de un tema que nos enamora muchísimo y que nos va a enamorar muchísimo más, de los espacios verdes. Si bien cada vez tenemos más información que nos confirma que necesitamos de la naturaleza a nivel salud, también el mundo científico cada vez nos da más datos sorprendentes sobre cómo los espacios verdes en entornos urbanos tienen beneficios mucho más trascendentales de lo que suele conocerse. Y bueno, esta plática nos las va a dar la maestra Lorena Martínez González. Ella es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría en Ciencias de la Educación Ambiental por la Universidad de Guadalajara, y también tiene una especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y bueno, para que se den una idea de su trayectoria, ella ha escrito importantes publicaciones sobre la importancia de los espacios verdes, como Visión histórica de las áreas verdes y la vegetación de la Alameda Central, también Los árboles y áreas verdes de la Ciudad de México, publicado por Conavio y Conafor, Pasiones que matan, sobre los líderes ambientales asesinados en México. Este fue publicado por Editorial Sonámbula de la Universidad de Guadalajara, y también ha laborado más de 31 años en Fundación Xochitla AC como directora de Áreas Verdes y Educación Ambiental. También ha contribuido a la obtención del premio al Perito Ecológico en la categoría de la educación ambiental, número formal, no formal, perdón, 2010, y actualmente es asesora de dicha institución. Y bueno, nosotros somos el Fideicomiso Pro Bosque Chapultepec. Somos un organismo que desde hace 18 años trabaja en la recaudación de fondos para las mejoras y conservación de nuestro bosque, y hoy estamos aquí en representación de nuestra directora Lilia Java. Y bueno, les recordamos, como cada uno de nuestros webinars, que apaguen sus micrófonos, sus cámaras. Si tienen alguna pregunta, la maestra las va a responder al final de su ponencia. Y bueno, ya con esto los dejamos con la maestra Lorena Martínez para que nos enriquezca con este gran tema, la importancia de las áreas verdes urbanas. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y con todo el público de Chapultepec, del bosque de Chapultepec tan hermoso. Y para comenzar, les voy a compartir pantalla para que empecemos a platicar sobre este tema. Como ya lo dijeron, vamos a platicar acerca de la importancia de las áreas verdes urbanas. Aquí hay que partir de un hecho importante. Se tiene considerada que para el año de 2050 la población urbana mundial se va a duplicar hasta en el doble. O sea que va a ser una de las tendencias más transformadoras del siglo. Ustedes van a ver en este mapa del lado izquierdo lo que es en azul un poquito más fuerte, cómo estaba cada continente, en este caso América del Norte, por ejemplo, en la parte de arriba, en 1990. Después el segundo azul un poco más clarito, cómo estaba hacia el 2014, y al 2050 la proyección, que es en el tono como un tipo mamey anaranjadita. Y por ejemplo en América del Norte va a haber del 75, va a subir hasta el 87% de población urbana. Y así nos podemos ir por continente, y por ejemplo vemos el caso de Asia, que se va completamente a duplicar. Entonces esto es lo que va a definir por qué es tan importante las áreas verdes en un contexto en donde la población va a tender a estar en las ciudades. En el año 2016 hubo una conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, que se conoce como Hábitat 3 o como la nueva agenda urbana. Esto se llevó a cabo en Quito, Ecuador, y ahí es muy interesante porque aparecieron las áreas verdes como un componente muy importante de esta agenda por dos aspectos. El social, ya que las áreas verdes van a motivar la interacción social, la salud física y mental, así como permiten garantizar el bienestar y el desarrollo humano para que existan también sociedades pacíficas y haya convivencia. Pero por otro lado hay un componente ambiental en donde se ve la importancia de las áreas verdes para hacerle frente al cambio climático, para atender temas como la seguridad ambiental, la seguridad alimentaria, la calidad del aire, inclusive para reducir el ruido, y también para la conservación de especies endémicas. Parte de esto es lo que ahorita vamos a analizar en esta presentación. También tenemos por otro lado como un contexto general
que hay una agenda de la Organización de las Naciones Unidas que se ha traducido en 17 objetivos que se conocen como Objetivos del Desarrollo Sostenible. Este es un llamado a nivel mundial para que todos los países le pongan fin a la pobreza, para que se proteja la población y se garantice que hay una paz y una prosperidad con un periodo, pues ya lo vemos cercano, porque son 10 años para llegar al 2030. De estos 17 objetivos, como lo vamos a ver a lo largo de la plática, el tema de las áreas verdes cruza por varios, por ejemplo, con el tema 2, que tiene que ver con el hambre y la seguridad alimentaria, con el 3, con la salud y bienestar de la población, con el 6, con el tema de agua limpia, con el 7, que tiene que ver con energía renovable, con el 10, que tiene que ver con la población y la reducción de las desigualdades, en la acción climática, que es el objetivo 13, y con la vida de los ecosistemas terrestres. Entonces, si se dan cuenta, atraviesa por muchos de estos objetivos y de ahí es la trascendencia que tiene que hablemos de las áreas verdes urbanas. Anteriormente se veían como un lujo y hoy en día se ven como parte esencial de la agenda de las ciudades. Pero vamos a empezar por decir qué son las áreas verdes urbanas. En este concepto se conoce como áreas verdes urbanas, algunos los llaman incluso como bosque urbano, y en esto se agrupan a todos aquellos espacios verdes que se encuentren delimitados dentro de la ciudad, que estén dentro de esa, digamos, de ese perímetro. Y dentro de esto puede haber varios tipos de vegetación, puede ser original, o sea, que es propia de la región o del país, o ya bien sea o de ese mismo espacio que estamos hablando, por ejemplo, les puedo decir el bosque del Pedregal, el bosque de Tlalpan, la reserva del Pedregal de San Ángel, son lugares que ya existían y que quedaron inmersos dentro de la ciudad. Esa sería una vegetación original. O también puede ser plantada por el ser humano, que incluiría bosques, parques, jardines, barrancas, que son muy importantes sobre eso, en la parte sur de la Ciudad de México, las mismas glorietas, los camellones o inclusive hoy en día los huertos en comunitarios. Es decir, donde haya vegetación, ahí podemos considerar que es un espacio verde. Sin embargo, hay que considerar que para que realmente podamos hablar de los beneficios de las áreas verdes urbanas, principalmente debe haber árboles. Los árboles son la columna vertebral de las áreas verdes, porque muchos de los beneficios van a estar relacionados con el trabajo que ellas realizan. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Por qué son importantes los árboles en la calidad del aire? Todo el mundo decimos, pues, porque nos dan oxígeno. Pero digamos que el oxígeno ya es un producto que viene siendo secundario, porque de ahí está que nos beneficia, pero algo muy importante es que se realiza en las hojas de los árboles, en las hojas de las plantas en general, el proceso más extraordinario de la vida, que es la fotosíntesis. Si nosotros nos ponemos al sol, pues nos bronceamos, y si nos pasamos de sol, pues a lo mejor hasta nos salen quemaduras y ya no aguantamos el sol. Sin embargo, las plantas son los únicos organismos que son capaces de utilizarla para producir su alimento. Para ello es un proceso muy interesante. Del lado izquierdo arriba ven en la imagen el dióxido de carbono, que es una molécula muy estable y que es la que nosotros producimos, los autos, las fábricas, como producto de desecho. De nuestra respiración sale dióxido de carbono, de la combustión sale dióxido de carbono. Y por otro lado, este lo toman las hojas del aire. Y por el suelo van a tomar el agua y las sales minerales. Entonces, estos dos compuestos, el agua pues es muy estable, cuando mucho la podemos calentar y se nos hace vapor de agua, pero no se destruye. Entonces requiere muchísima energía para poder romper estas dos moléculas e unirlas. O sea, la que une al CO2 con el agua, con la partícula de agua, es el sol. Entonces rompe las partículas, las une y surge un compuesto que es la glucosa, que es el alimento del que todo el resto de la vida en el planeta va a depender. Esas son las únicas. Por eso le llaman, ¿se acuerdan en sus clases? Que le decían que son organismos autótrofos porque ellos producen su alimento. Entonces, en ese proceso de combinación de estas moléculas se produce esta, digamos, materia prima que es la que va a alimentar a todo el árbol, y como productos de desecho, entonces va a venir el oxígeno y el agua. ¿El agua cómo? Porque es lo que va a transpirar el árbol y es lo que nos va a hacer sentir el frescor que sentimos debajo de un árbol. Entonces, en este proceso, cuando ya produce la glucosa el árbol, una parte se va a ir para sus funciones, para crecer, para dar flores, para dar frutos,
pero lo más importante es que mucho de ese material que almacena se va a convertir en la madera. Por eso se habla, ustedes han oído que son, consideran como sumideros de carbono, porque ese CO2 que el dióxido de carbono que capturan a través de la fotosíntesis, con él van a formar las ramas, el tronco y las hojas. Entonces, ahí en los troncos vamos a tener condensado, unido en las ramas, vamos a tener ahí todo el CO2 que se ha transformado en madera. Entonces, puede decir que un árbol maduro puede absorber hasta 100 kilogramos de dióxido de carbono al año. Ahí vemos uno de los grandes beneficios. Por otro lado, los árboles se utilizan también para reducir la contaminación del aire. Con todos estos procesos de combustión, de los procesos de los autos, de las fábricas, se producen muchas partículas de diferentes tamaños. Ustedes lo han oído cuando se habla de la calidad del aire, de las partículas PM10, PM2.5, PM0.1. Entonces, todas ellas las podemos respirar y nos pueden provocar enfermedades. Sin embargo, los árboles tienen la capacidad de retenerlo tanto en sus ramas, tanto en sus hojas, que no siempre es tan benéfico. Por ejemplo, aquí vamos a ver en la parte de abajo que está como este meloncito y ven una boquita, ese es el estoma, es la parte por donde la hoja va a tomar el dióxido de carbono. Entonces, es una boquita que está abriendo y cerrando, por ahí entra el dióxido y sale el oxígeno. Pero si hay partículas contaminantes, las más pequeñitas como tipo el ozono, que es otra partícula contaminante, van a entrar y estas provocan muerte en las hojas. Entonces, aunque sí es cierto que los árboles son muy benéficos para reducir la contaminación del aire, muchas veces esto va en detrimento de su salud. Por lo tanto, hay que saber elegir las especies más adecuadas. Por ejemplo, aquellas que en el invierno tiran sus hojas, porque entonces todos esos contaminantes se caen, no quedan atrapados en las hojas y se pueden eliminar. Entonces, en vialidades muy transitadas, pues no es conveniente poner árboles que todo el año tengan follaje, porque todo el tiempo van a estar cargando esa contaminación y va a ir en contra de su salud. Por otro lado, también los árboles nos ayudan a reducir el efecto de las islas térmicas. Las islas térmicas se producen por el pavimento, se producen por los edificios que absorben mucho el calor. Nosotros podemos ver del lado derecho en esta imagen, que es muy interesante porque vemos diferentes tipos de materiales, desde hierba, adoquín, asfalto al sol, asfalto a la sombra, adoquín con sombra y hierba a la sombra. Y vean qué interesante. Cuando existe un árbol, la temperatura puede reducirse, si está, digamos, en el ambiente a 37 grados, podemos reducirla a 35 o hasta 31 grados centígrados. O sea, podemos reducir de 5 a 6 grados centígrados las islas de calor. Cuando si estamos en el otro extremo al lado derecho, podemos tener temperaturas hasta el doble, porque está caliente todo eso y nosotros lo sentimos, ¿no? Que nos queman los pies. Entonces ahí vemos una de las principales ventajas que tiene el contar con los árboles. Por otro lado, reducen la radiación solar hasta en un 90% y la evaporación de la humedad. ¿Por qué? Porque las copas permiten detener, lo vemos arriba del lado izquierdo, permiten que se detenga toda esa radiación solar. Y si incluso si es invierno, como se muestra del lado derecho, es menor y permite pasar más la cantidad de radiación, pero aún así nos ayuda. E igual pasa con la radiación solar, que es muy dañina para las pieles, ¿no? Entonces, los árboles son de gran beneficio en este sentido. Por otro lado, si nosotros colocamos adecuadamente los árboles en zonas donde hay muchos vientos, donde hay mucha tolvanera, nos ayudan a reducirlo también, ¿no? Aquí vemos una serie de árboles que están en diferentes tamaños. ¿Para qué? Para que las diferentes altitudes, el aire que podía entrar de frente a golpear una casa o un edificio, etcétera, y hacerlo muy frío, los árboles nos van a permitir que sea esta como un bloque que nos permite reducir la intensidad de los vientos y cuando llegan, pues pasen con una velocidad mucho menor. O inclusive como cortinas rompeviento, pues como ya lo vimos, pueden reducir tolvaneras porque sus hojas retienen todos estos polvos y le dan una imagen muy agradable al paisaje como se ve en la imagen de abajo. Otro de la importancia que tienen los árboles urbanos es que ellos contribuyen a la infiltración del agua en las ciudades. Ustedes ven aquí el ejemplo en donde tenemos la parte, digamos, construida y del lado derecho un área verde. Del lado izquierdo, todo el agua, si cae un buen aguacero,
esta agua se va a ir por escorrentía, o sea, cuando mucho se nos irá al drenaje, otra parte se va a evaporar, pero muy poca es lo que se va a infiltrar. Sin embargo, la presencia de los árboles nos permite, por uno, mitigar que no golpee el agua directamente al suelo, que lo puede erosionar también por erosión hídrica, sino que baje con menor intensidad, y al hacer esto permite que poco a poco el agua se vaya infiltrando, y esto nos ayuda a la recarga de los acuíferos. Ahí vemos ya una de las contribuciones que tiene a estos objetivos que habíamos de desarrollo sostenible, porque son como esponjas de agua. Por ejemplo, toda la zona del Pedregal de San Ángel, que tiene vegetación y que tiene una roca que permite permear el agua, es muy importante para la captación de agua de lluvia. Nosotros también vemos que en las zonas urbanas los árboles nos pueden ayudar mucho a reducir el ruido y a conservar la energía. ¿Por qué? Porque las hojas y las ramas tienen una absorción que se conoce como absorción termoviscosa, que va a permitir atrapar estas ondas de ruido, y con ello podemos ver en la imagen de arriba cómo tenemos una fuente de ruido muy fuerte, y del lado derecho se reducen en bastante cantidad los decibeles que van a llegar a las personas. Y por otra parte, en la parte de abajo, que tiene que ver con el ahorro de energía, si nosotros tenemos un buen conocimiento sobre todo la arquitectura bioclimática que hoy está en boga, podemos utilizar los elementos arbóreos de una manera adecuada para beneficiarnos. Por ejemplo, se hace mucho calor, para que no nos pegue muy duro dentro de una vivienda, ponemos un árbol frondoso que lo que va a hacer es que en el verano produzca sombra, y en el invierno, cuando hace frío, pues va a tirar sus hojas y nos va a permitir el paso del calorcito, ¿no? Entonces la vivienda se va a beneficiar. Entonces es una manera maravillosa en que podemos utilizar a los árboles a favor de tener un mejor microclima. Obviamente esto se va a traducir en que podamos reducir el costo de la calefacción, de los ventiladores y el aire acondicionado, que sobre todo en zonas calientes, pues es un costo muy grande. Entonces aquí tenemos otro de los puntos que contribuyen a los objetivos del desarrollo sostenible. Por otro lado, cada vez más se le da la importancia que las áreas verdes urbanas sean espacios para promover la diversidad vegetal y su conocimiento. No sé si sepan, pero México suscribió a partir de la Convención de la Diversidad para la Biológica, cuando fue la Cumbre de Río en 1992, se derivaron estrategias para todos los países, y México ya cuenta con una estrategia mexicana para la conservación vegetal. En ella hay partes donde pide que las ciudades, donde hace la petición a que urbanistas, arquitectos, todos los que estemos trabajando, biólogos que estemos trabajando con las áreas verdes urbanas, incorporemos cada vez más a las especies mexicanas, y sobre todo especies que estén en peligro de extinción. Y ahí puedo decirles desde plantas acuáticas. Acuérdense que el Valle de México pues era un gran lago conformado por 5 lagos, en donde había plantas maravillosas como las que ven arriba, las ninfeas o la sagitaria, que es la que se conoce como papa de agua. Había mucho tipo de árboles, la dalia, que ahorita la vamos a ver, que es nuestra flor nacional, las magnolias. Es decir, tenemos que darle preferencia a nuestras especies. Eso no se pelea con que tengamos especies de otros países que se conocen como exóticas. Por ejemplo, yo creo que nadie se imaginaría la Ciudad de México sin jacarandas, que son maravillosas en la época de invierno. Entonces, no es que haya árboles malos, simple y sencillamente es que si se está desapareciendo, se está destruyendo a una gran velocidad los ecosistemas naturales, las ciudades deben ser esas arcas de Noé que le den presencia a la riqueza a esto. Entonces, como parte de esto también quiero destacar que son ideales para potenciar la diversidad de las flores de nuestro país. Y ahí la flor nacional de México es nuestra dalia, poca gente la conoce, y nosotros podemos ver aquí del lado izquierdo, toda la gama de flores silvestres que tenemos en México. Ese es un trabajo maravilloso que ha hecho la Asociación Mexicana de la Dalia, presidida por nuestra querida presidenta, la maestra Lupita Treviño. Es un bastión maravilloso de difusión, de conocimientos del uso de la dalia, que es alimenticia, que es medicinal,
que tiene un potencial enorme como para los jardines polinizadores. Entonces, por favor, empleen nuestra dalia. Entonces, puede utilizarse el espacio más pequeño o el más grande para hacer estos maravillosos jardines de polinizadores. La dalia es un gran polinizador. Pueden encontrar en internet para la zona donde esté todo el catálogo de plantas para jardines de polinizadores, que es maravilloso, y aparte de la recreación a la vista del colorido que nos dan, todos los beneficios que nos dan para insectos, para aves, para murciélagos, todos estos que son polinizadores y que son tan importantes porque están desapareciendo de las ciudades. Asimismo, la presencia de toda esta vegetación, cuando lo hagamos cada vez más biodiversa, nos va a permitir que otras especies estén presentes. Ya los decíamos, las mariposas, los murciélagos. Del lado derecho, vean el marsupio con unos tlacuachitos preciosos, los colibríes, águilas. En el espacio donde yo trabajé por 30 años, nosotros hicimos inventarios y en tan solo en que empezamos a diversificarlo, hubo un incremento de hasta 30 especies de aves diferentes que no estaban presentes, y gracias a que empezamos a diversificarlo, empezaron a llegar nuevas especies que no estaban registradas en ese lugar, pero que encontraron un refugio en Xochitl. Y aquí, por ejemplo, tenemos al cardenal mosquero a la izquierda, que es un ave preciosísima, las lechuzas, que son consumidores terciarios, y su presencia, así como las águilas, nos hacen, cada vez se encuentran más en ambientes urbanos, y nos dan una idea de que el ecosistema urbano está sano, porque quiere decir que todo el resto de la cadena alimenticia de la que ellos se alimentan, de roedores, de otras aves menores, etcétera, ellos se alimentan de ello. Entonces quiere decir que el ecosistema está sano. Una nueva tendencia que está siendo importante y que es parte de los objetivos del desarrollo sostenible es la producción de los alimentos en las ciudades. Las ciudades no se pueden dar el lujo de tener un espacio en donde no se esté produciendo algo. Si bien es cierto que es muy difícil que a través de ello podamos ser autosuficientes, porque en la ciudad, pues digamos, la Ciudad de México tenemos 20 millones, con su zona metropolitana somos 20 millones de habitantes. El proceso más interesante es el proceso de acercarnos a la naturaleza, de sensibilizarnos lo que es producir un jitomate, una lechuga. Ese contacto con la naturaleza nos transforma y nos hace ser más conscientes de la estrecha relación que como seres humanos tenemos con la naturaleza. Y aparte, por ser una actividad colectiva, nos permite la cohesión social. Entonces, el espacio más diminuto, sea una llanta, sea un cajón, un jardín, el espacio que ustedes quieran, pero que es una maceta, que sea una invitación para producir árboles, perdón, para producir alimentos, hortalizas, plantas medicinales, plantas aromáticas, cualquier cosa que en el espacio se les pueda, que ustedes conozcan bien cuáles son las limitaciones que tiene, y con base en eso vean qué se puede hacer. Pero en cualquier lugar lo van a poder realizar con que tengan un pequeño espacio y un poco de sol. Vamos a pasar a la parte de los beneficios que tienen a la salud humana. Aquí vamos a ver que cada vez están haciendo más estudios. A mí me sorprende la cantidad de estudios. Cuando yo empecé a trabajar con los árboles urbanos eran cosas rarísimas y nos decían, no, pues usted váyase a la selva, no tiene que estar haciendo estudios en la ciudad porque es viola. Sin embargo, si uno se mete ahora en internet, les puedo decir que hay millones de referencias que tienen que ver con todos los beneficios de los árboles urbanos. Y uno de lo que se ha encontrado más es que incrementan el interés por el ejercicio físico para todos los grupos de edad, y esto ha ayudado mucho a reducir la tendencia al sobrepeso y la obesidad. Aquí lo importante es que las áreas verdes deben estar cercanas a nuestros hogares, o sea, ninguno de nosotros debería de caminar 15 minutos para llegar a un área verde. Eso ya nos está hablando de las limitaciones que tenemos en estos espacios, porque a muy pocos nos va a quedar muy cerca un área verde, generalmente tenemos que inclusive tomar algún tipo de transporte. Sin embargo, el contar con ella se ha visto que es un gran aliado para nuestra salud al evitar o reducir los trastornos de ansiedad y depresión. Y esto tiene mucho que ver con el problema que hemos enfrentado el año pasado tan tremendo como fue la pandemia por el SARS-CoV-2, que lo que se dio cuenta que en cuando empezó, se acuerdan, en marzo del año pasado, y ya como por julio, agosto, que se empezó a cambiar el semáforo en algunos estados y se permitió la entrada a los parques,
fue notoria la evidencia del incremento del número de visitantes a estos parques, ¿no? Entonces, la cantidad de información que ha salido de los estudios que están haciendo es que los espacios verdes cada vez se ve como un requerimiento muy importante. Las notas que aparecen, algunas de ellas, como esta de que el espacio verde es aún más importante después de una pandemia. Descubrimos que necesitábamos de jardines y zonas verdes cerca o dentro de la casa, o que son espacios de sanación, sobre todo después del confinamiento, que lo más demandado era inclusive tener un balcón para tomar un rayo de sol, ¿no? Pero ahí hay un punto al que puse en el centro, que es el valor de los espacios verdes resalta las diferencias críticas que tenemos en disponibilidad y accesibilidad de los espacios verdes. O sea, no es lo mismo una zona en donde pues por su nivel de ingresos tienen mayor dotación de áreas verdes, que si estamos hablando de zonas como Iztapalapa, Netzahualcóyotl, cuyos espacios verdes quedan reducidos al mínimo. Entonces ahí tenemos un reto enorme para reducir las desigualdades que hay en esta materia. Sin embargo, algo muy interesante es que en los países desarrollados que han hecho estudios en relación con el estrés, la ansiedad que vive la población por el acelerado estilo de vida, han desarrollado nuevas terapias como esta que se desarrolló el Shinrin-yoku, que es una medida de salud que está implementando el Ministerio de Salud en Japón, que es la terapia de antiestrés para ir a visitar a los bosques. Esto es como hacer una meditación caminando en el bosque, como para aquellos que conozcan del budismo, hablan del aquí y el ahora y estar en algo en específico. Entonces, en este caso es estar dentro del bosque, caminar dentro de él, como si fuera todos los días a tomarnos religiosamente una pastilla, bueno, así religiosamente cada que se pueda, una vez, 2, 3 veces a la semana, ir a estar en un espacio verde, estar mínimo media hora en él y caminar y tratar de olvidarnos de lo que estamos pensando y solamente es dejar que entre el sonido del silencio, el sonido de las aves, el sonido del movimiento de las hojas con el aire, y todo eso en automático nos va reduciendo el nivel de estrés. Entonces, es una terapia que ha dado grandes resultados y que ya se da como una receta para las personas que viven un estrés crónico, que lo tomen como un hábito, y no solo ir a correr, pero ahí es cuando generamos la adrenalina y todo, sino tomarlo como esto, como una terapia que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. Por otro lado, se ha encontrado en estudios que se han hecho en la ciudad de Chicago, en barrios muy bajos, que la presencia de áreas verdes incrementa la actividad social hasta en un 80% cuando se tiene contacto con las áreas verdes. Yo aquí les voy a platicar, esta imagen me gusta mucho porque es una imagen de Xochitla, que es en Semana Santa, y es un fenómeno muy curioso porque ahí, pues en Semana Santa es una fecha religiosa, y curiosamente es cuando se reúnen desde católicos, musulmanes, judíos, etcétera. Entonces, se generan muchas actividades para el público en general y independientemente de la de religión, todos están conviviendo en el mismo espacio, o sea, no nos divide el credo, y eso es algo que a mí me encanta decir porque vivimos esta realidad de cómo un área verde y las actividades que en él se realicen pueden promover esta cohesión social, esta convivencia, y a pesar de las diferencias que tengamos, hay puntos de común entre nosotros. También pueden alimentar el espíritu humano a través de su belleza paisajística, nos permiten sensibilizar a las personas sobre el vínculo sociedad-naturaleza. Nosotros tenemos en Xochitl una actividad muy linda que se llama el Rally Poético, donde les ponemos poemas que tienen que descubrir dentro de los jardines que se tienen ahí. Entonces, aparte de, lo hacen como en familia, ustedes ven la imagen abajo, las familias están buscando los troncos, después escogen el poema que más les gustó, lo pintan, lo ponen en un lugar en donde ponemos para que se coloquen todos los dibujos que realizaron, y se hacen cosas maravillosas y la experiencia es hermosa. Y además los sensibiliza a leer, a que le encuentren sentido, porque decían, es que la poesía es aburridísima, pero cuando ya le encuentran el sentido y la tienen que interpretar en un dibujo, después de que vivieron en algo muy lúdico, acompañado por su hermanito, por su abuelito, por su mamá,
es hermoso, ¿no? Entonces aquí tenemos un poema que hizo un niño y que puso: árbol, parece un abuelo lleno de arrugas y con peluca verde, ¿no? Por las arrugas por la corteza y por su follaje, pues es su peluca verde. Entonces, hay cosas maravillosas que las áreas verdes nos motivan en cuanto al arte. Casi para terminar, les quiero platicar brevemente, después de todas estas maravillas que les digo de las áreas verdes, comentar brevemente cómo estamos actualmente y qué retos tenemos para las áreas verdes urbanas. El primer punto es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nos dice que cada uno de nosotros deberíamos de tener de 9 a 12 metros cuadrados de área verde por habitante. Es decir, deberíamos de tener un cuadrito de 3 por 3 o de 4 por 3, para que ustedes pudieran decir: este es mi espacio vital de área verde. Yo les pregunto, ¿lo tienen ustedes? Pues no, creo que muy pocos podrán contestar de una manera afirmativa. En la Ciudad de México, que es donde más se ha hecho estudios sobre este tema, llegamos apenas a 5.3 y eso muy mal repartidos, ¿no? Ya les decía, en las colonias que tienen más ingreso o aquellas que están en el sur y que cuentan con zonas rurales, bueno, pues obviamente tienen más espacios verdes, pero hay otras delegaciones como Iztapalapa, Gustavo Amadero, que ya su dotación de áreas verdes es reducidísima, entonces tenemos severos problemas. Muchas otras ciudades no tienen estudios. Por ejemplo, en Monterrey se sabe que más o menos son 4.6 metros cuadrados por habitante, que en Guadalajara 2.5, en Puebla 1.5 metros cuadrados por habitante. En el Estado de México no hay estudios. Entonces, esto nos habla del gran reto que tenemos por delante, de cómo ganarle a la mancha urbana cada vez más espacios para hacerlos verdes, ¿no? Ese es un reto importante. Por otro lado, les decía yo al principio, es que el arbolado urbano es dentro del arbolado urbano, los árboles son la columna vertebral de las áreas verdes urbanas. Pero ahí vamos a ver aquí como una pequeña gráfica de todos los grandes problemas que enfrentamos, tanto en su producción, en su plantación a nivel ambiental y con el tema del vandalismo. Y como ya casi vamos a terminar, ahorita las compañeras del Fideicomiso Probosque de Chapultepec les van a poner dos preguntas que les van a aparecer, me parece que en el Zoom y tal vez también por la página que estén viendo esta presentación, para que por favor me contesten dos preguntas que les hicimos, porque pues lo que buscamos es que haya interacción y saber cómo andan ustedes en materia de áreas, el conocimiento de las áreas verdes y parte de lo que ahorita estamos platicando, ya les va cayendo el 20, como dicen, o a partir de eso, pues ahorita en las preguntas y respuestas las vamos a retomar para poderlas aclarar o poder confirmar que sus respuestas son afirmativas. Entonces, sigamos con esto. Uno de los problemas más grandes que se tiene es este de arriba a la izquierda, esta foto donde ven está el tronco muy lindo, muy grande y todo, y abajo tenemos este efecto de enroscado. Este se debe a que la bolsa en donde creció el árbol se quedó mucho tiempo el árbol ahí. Entonces, cuando era bebé, cuando era chiquito, se produjo, no lo sacaron a tiempo, entonces la tendencia de la raíz es que empiece a dar vuelta y vuelta, vuelta dentro de la bolsa. Cuando nosotros lo plantamos, no le quitamos esta tendencia, no lo cortamos, esas raíces que están enroscadas, entonces lo que hace es que pues así lo podemos, ¿no? Y lo plantamos y ya, no sabemos plantar el árbol, o pensamos que es maravillosamente bien hecho lo que hicimos, y al paso de los años lo que nos encontramos es que el árbol se ahorca. Este fenómeno se llama cola de cochino y lo que produce es que el árbol se ahorca a sí mismo o deja de tener alimento porque ahí ya no lo encuentra, ya no se puede enraizar. Y los árboles pueden tener 7, 8, 9 metros de altura y pum, de repente se los cae, pum, y dices, pues, ¿qué le pasó? Y no sabemos. Pues porque se produjo mal y lo plantamos mal. Eso nos ha hecho perder millones de árboles. Yo les puedo decir que si juntáramos todos los árboles que se han plantado en el país desde 1970 hasta la fecha, cubriríamos prácticamente 5 veces la cobertura del país. Sin embargo, no es así porque hay una gran pérdida de la producción por la mala calidad de los árboles y por el mal cuidado que les damos. Entonces, ahí tenemos problemas en producción y en plantación.
no es un acto empírico. Si nosotros queremos reforestar, tenemos que saber cómo hacerlo, informarnos, pedirle asesorías, leerlo en internet. No lo hagamos sola. O plantamos arbolitos bien lindos, chiquititos, porque están preciosos y ya cuando después nos dimos cuenta que era un monstruo y ya no sabemos qué hacer con él, llega el vecino y nos los corta o les inyecta algo y los mata, les quita la corteza. Estamos plantando problemas. Entonces, el plantar los árboles tiene su técnica, tiene sus necesidades y es importante conocerlas. Otro problema que se nos está dando es el muérdago. El muérdago es un tipo enredadera que está creciendo encima de los árboles. Es un problemón ahorita tremendo que se tiene porque invade, entra debajo, sus raíces entran debajo de las ramas de los árboles y aunque uno los corte, por debajo de la ramita, de la corteza de la rama, sigue creciendo. Entonces uno quita la parte externa y pues ya dice uno, ya acabé con ella. Sin embargo, al ratito sigue saliendo por dentro porque sigue creciendo por otro lado y nos vuelve a salir y a salir. Entonces, esto está generando estragos muy grandes. Un problema, no sé si han visto, pero hoy en día también lo es, dos problemas, uno por un insecto que está metiendo un virus y otro por un hongo en las palmeras. Si ven palmeras que estén muriendo, puede ser que también tengan este problema y es muchas veces por estos tipos de enfermedades producidas por virus, producidas por hongos, o en este caso, por ejemplo, este tronco que ven engrosado en la parte de abajo es un pirul y está lleno de cancros, ¿sí? Y entonces es otro problema enorme que se tiene. El mal manejo de los árboles nos lleva a, por ejemplo, estos que les ponen como los guantecitos, les digo yo, cuando los encalamos, ¿no? Y vemos los árboles encalados, y, ay, así, aquí sí quieren los árboles. Pues no, encalar los árboles no les ayuda en nada. La cal es una sustancia que va a hacer más alcalino el suelo y eso puede ser tóxico para el árbol. Entonces, cuando llueve, cuando se le va cayendo, se infiltra al suelo y eso es muy dañino para el árbol. Entonces, por favor, no encalen sus árboles, ¿no? Si un árbol está sano, o sea, uno dice que lo encalan para que no se le suban los insectos, pero pues si llegan por el aire, ¿no? Llegan por otro lado, no es que todos sean que lleguen por debajo. Del lado izquierdo tenemos por ejemplo, fíjense este caso de malva plantación. Tenemos dos jacarandas que en sí están preciosas, pero no se hace una. Una está cubriendo, como ya hay competencia por el sol, una está creciendo hacia la izquierda y otra está creciendo a la derecha. Entonces, entre los dos hacen una copa. Sin embargo, esto hace que el árbol sea inestable. Se está cargando uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha. Eso lo va a hacer muy inseguro y al tiempo es un árbol que es riesgoso y se puede caer. El otro problema son las malas podas, entonces los destrozamos con nuestras podas y ya quedan adefesios completamente. O lo que yo les decía de la contaminación del aire, ¿no? En este caso, aquí tenemos ven estas hojitas de color blanco, pues están llenas de polvo, es un álamo blanco que tiene muchas vellosidades y que sus hojas son generalmente muy grandes. Sin embargo, debido a la contaminación atmosférica, pues se han reducido en su tamaño. Entonces son árboles que se van debilitando y se mueren. Abajo tenemos otro tipo de una escama que es un árbol que está debilitado seguramente por falta de agua, por falta de fertilización. Entonces se nos empiezan a llegar de plagas porque el árbol está débil, como a nosotros. Si no comemos bien, pues no tenemos defensas y nos enfermamos. Luego tenemos que, queremos mostrarle el amor a Juanita, a Panchito y demás, y lo queremos dejar eternamente y le damos estos daños tan fuertes y severos a los árboles. Esto es muy malo. Ahí reitero, debajo de la corteza como nosotros tenemos vasos sanguíneos, los árboles, su sistema circulatorio está exactamente debajo de la corteza de los árboles. Entonces esto va a ocasionar que esto impida que entre adecuadamente, pase la savia, o sube el agua o baje la savia con todos los alimentos que necesita el árbol. Entonces es un daño terrible. Y esto lo que nos va a provocar el no cambiar los árboles en su tiempo cuando ya cumplieron su tiempo de vida, es lo que le llamamos la muerte descendente. No vamos a ver cómo los árboles de arriba para abajo ya no tienen el vigor para llevarle los alimentos hacia arriba y que el árbol crezca y el árbol se nos empieza a morir. Entonces, es muy fuerte la problemática que tenemos. Es muy necesario trabajar perdón, porque no quiere pasar
la presentación. Entonces, es muy importante que hagamos un manejo adecuado y conocimiento de esto. Entonces, a esto nos lleva y eso va muy dedicado, si ustedes están en esta plática, es porque les interesa este tema, a invitarlos para que se adentren más en el mundo de los árboles y de las áreas verdes. Por un lado, recuerden, solo podemos amar y cuidar lo que conocemos. Entonces, no podemos hablar solamente del árbol, ¿no? Ah, es que mi árbol, y es que el árbol, pues es como, yo no tengo un novio que dice, pues el señor es mi novio, ¿no? La señora no, es Juanita, es José, o sea, tiene una identidad cada uno de ellos. Entonces tenemos que conocerlos, porque al conocerlos vamos a conocer sus necesidades de mantenimiento. Hay árboles que necesitan agua, hay otros que necesitan, una huehueta necesita mucha agua, pero por ejemplo un cedro italiano no requiere agua y si los regamos se nos desparraman todo el follaje. Entonces hay características que cada uno, como nosotros tenemos nuestros gustos, nuestras preferencias que debemos conocer. Deberíamos de contar con guías para la identificación de árboles, no las hay. Nos dice el doctor Bay del Jardín Botánico de la UNAM que deberíamos de tener de una guía por cada millón de habitantes. Somos 20 millones de habitantes en la Ciudad de México, debería de haber mínimo 20 guías y solamente contamos con, y ya agotadas, por ejemplo, este libro de árboles y áreas verdes urbanas, ya no lo encuentran. Sin embargo, este habla de los chismes y todas las necesidades de mantenimiento, pero digamos, lo que sí es interesante es que Conavio, en la parte de abajo, publicó una guía de árboles comunes de la Ciudad de México, que al menos nos da una idea por su porte, por el tipo de hoja. Es una guía muy importante para al menos conocer cómo son los árboles y de ahí buscar en internet y conocer más información. O este libro de los árboles, métanse a la página de Conavio, está en PDF, se puede consultar y ahí es una guía de 57 especies de árboles con sus necesidades de cultivo, sus chismes, ¿no? Hay Lola, les digo que es el Lola de los árboles para que sepan todo, quién lo trajo, por qué se llama así, etc. También es importante conocer que hay normas que ya están haciendo en algunos estados, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Ciudad de México, cuentan con normas para las podas, para el derribo de los árboles adecuados. Hay que conocerlas para exactamente poder exigir a las autoridades que lo hagan correctamente y promover la asociación y la organización comunitaria para su cuidado y defensa. Y cuando sí tengamos que defenderlos, entonces conocer cómo se debe hacer una denuncia ambiental, a dónde se tiene que recurrir la Profepa o la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Integral en la Ciudad de México. Por otro lado, pues ya a nivel de la gestión de los espacios urbanos, es necesario hacer una planeación estratégica tanto de nuestra colonia, de nuestra alcaldía o ayuntamiento, a nivel del Estado, a nivel nacional, desde todos los puntos de vista, legal, financiero, ambiental, técnico y de pues todo el talento humano que se requiere, ¿no? Que haya políticas que defiendan a las áreas verdes con relación al desarrollo urbano. Ese es el problema más grande, el cambio de uso del suelo, que pues ven un área verde, pues hay un centro comercial, hay una fábrica, versus la existencia de áreas verdes. Ese es el principal enemigo y tenemos que como ciudadanía defender los espacios verdes, que haya más carreras técnicas. Solamente hay una carrera técnica de arboricultura de técnico superior universitario en la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo demás son materias que se dan en la Facultad de Ciencias, en Chapingo. No tenemos una cultura de protección del árbol y necesitamos que haya más arboricultores, más horticultores que produzcan árboles adecuados para las ciudades. Tenemos que dignificar el trabajo de los trabajadores. Tenemos a los jardineros mal pagados, no están capacitados, muchas veces son trabajos temporales. Entonces, ¿cómo queremos tener árboles de calidad, no? Y por otro lado, sistematizar las experiencias. Cambian las administraciones y no hay registro de lo que se hace con eso. ¿Qué le hicieron? Si hay un inventario, si se enfermaron, si no se enfermaron, si le dieron pastillitas o qué le dieron, ¿no? No sistematizamos. Y con esto quiero terminar. Yo creo el bosque de Chapultepec es un ejemplo extraordinario de lo que se puede ir recuperando. Era un lugar muy deteriorado y otra con esta sinergia con el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec hizo un trabajo titánico, maravilloso. Y ojalá que ese ejemplo sea una invitación, como nos lo dice Paco Ignacio Taibo, de hacer de cada calle
un bosque ciudadano y diminuto. Y vean este ejemplo, es en Francisco Sosa, en la alcaldía de Coyoacán, de que podemos lograr grandes espacios si nos organizamos, si tenemos la motivación y si tenemos la fuerza para trabajar de manera comunitaria. Y bueno, esto no fue un cuento, pero colorín colorado, esta historia se ha acabado y me despido con este hermoso colorín, una especie endémica del Valle de México, Erythrina coraloides, que pues es un hermoso árbol que tenemos desafortunadamente en peligro de extinción en el Valle de México y ojalá lo podamos recuperar también. Muchas gracias y quedo abierta para sus preguntas. Muchas gracias, maestra. Sí, tenemos varias preguntas y entre ellas nos preguntan, ¿existen incentivos en las ciudades para que la sociedad pueda realizar ejercicios de reforestación? ¿Y dónde podemos encontrar información sobre las especies? Aquí ya había mencionado Conavio, pero no, o sea, sobre los incentivos de la ciudad, en la Ciudad de México, ¿alguno? Yo creo que ahí hay que ir directamente a cada una de las alcaldías y ir a la parte de la dirección de áreas verdes para ver si existen programas dentro de la normatividad, digamos, de la que hay para la Ciudad de México. Sí se habla de incentivos, pero hasta ahorita no he registrado de qué manera se están ejecutando. Entonces sería interesante que revisaran la ley ambiental de la Ciudad de México para ver, o en el estado en donde estén, para ver qué información hay al respecto, si hay algún artículo, e inclusive si no lo hay, pero digo, si no conocen el programa, pero sí dentro de sus leyes ambientales estatales se habla de que hay incentivos, entonces con base en eso, recurran a las autoridades para decirles, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que les digan en qué específicamente se están enfocando para hacer el apoyo a estas áreas verdes. Y de las vías sí les decía, tanto pueden entrar a la página de Conavio en dos vías. Una, está la página de Naturalista, que es una página hermosísima de ciencia ciudadana, en donde busquen lo que es su alcaldía o municipio, porque es a nivel nacional, y vean qué tipo de árboles hay en sus ciudades, ¿no? Esa es una buena vía y ahí les va a llevar por fotografías, descripciones, muchísima información. Y si quieren ya casos más específicos para los árboles urbanos, les decía, es la guía de árboles de la Ciudad de México, que pueden consultar también en PDF en la página de Conavio. Y para otras ciudades también los hay, entiendo que hay de Jalapa, hay de Monterrey, hay de Guadalajara. Según tengo entendido, sería buscarlo también. Ok. Nos pregunta, esta es una pregunta de una niña de 10 años, que nos emociona mucho que participen los niños, y nos dice, ¿crees que los niños debemos fomentar el cuidado y desarrollo de las áreas verdes de nuestra ciudad? ¿Y cuáles son las acciones que nos permiten participar como ciudadanos en el cuidado de las áreas verdes? Ay, yo no digo que sí, sí podrían, deben, sí. ¿Cómo se llama nuestro amiguito o amiguita? Pues me pasaron la pregunta, ahorita no estoy segura. Ahorita te pescamos tu nombre, pero me da muchísimo gusto que... Se llama Paola. Buenas tardes, maestra. Disculpen que interrumpa. Es que soy maestra de Paola. Paola, encantada de que estés aquí, encantada de decirte que sí, que tú eres de las impulsoras que nos debes de ayudar en esta labor titánica para recuperar las áreas verdes. Mi invitación sería que empieces por ver qué hay en tu cuadra, qué hay en tu colonia, qué hay en tu municipio, y que ahorita se te van a hacer todos extraños, como cuando yo empecé mi tesis fue sobre árboles urbanos, yo todos los veía iguales, pero puedes hacer una colección de hojas, de ramitas, e empezar a que sea como te vuelvas la detective y digas, a ver, este señor quién es, o esta señora árbol quién es, ¿no? Y empieces a investigar qué árbol es. Hola, soy Paola Estrada y mi proyecto se llama Análisis de la relación entre la vegetación y la disminución de los efectos de elevados niveles de ruido ambiental en aves y humanos. Ándale, qué padre.
Y ya conoces los árboles, porque lo importante primero es que puedas decir, no es la vegetación, sino es este árbol, a ver, que ya sepas qué árbol es, y entonces empiezas a ver si el árbol 1 o el árbol 2, o si es ailes, eucalipto, lo que sea, cuántos aves se le paran, y que empieces entonces a investigar qué aves son, y te metes a esta, tú tienes que entrar más que nunca en esta página de Naturalista, porque incluso si tú no sabes qué es, ahí tú tomas la foto, la subes, pones de dónde la estás mandando y los investigadores de Naturalista te van a contestar y te van a decir qué es. Entonces tú puedes saber, si la sabes, lo pones, y si no lo sabes, te va a ayudar. Lo primera tarea es que te va a quedar, Paola, es que identifiques los árboles que hay en tu cuadra o donde los estés estudiando, en el parque y demás. Y poquito a poquito vayas armando tu proyecto, no de manera de buscar en internet, no, salte a buscarlos a la calle, al parque, ahí te vas a poner a investigar, ahí tienes que ser observadora. La Sherlock Holmes Paola te va a poner a estudiar qué está pasando en su cuadra, en el árbol que tiene o en el parque, y poco a poco vas a cambiar tu mirada. Y bueno, aquí tienes el contacto a través de las compañías del fideicomiso, y cualquier duda que tengas, con todo gusto te apoyo. Y en este... Muchas gracias. Ándele. Nos preguntan también, que tiene también que ver, qué especies nativas serían más resistentes a la contaminación de la Ciudad de México. Mira, como tal, el general, les digo, la Ciudad de México tiene, por estaciones, tiene grados de contaminación muy altos. Ahí en este libro que les digo, de la guía de los árboles y áreas verdes urbanas, hasta el final viene un glosario, bueno, no un glosario, sino vienen apéndices que te hablan de las especies necesarias para un lugar con contaminación, porque hay por tipos de contaminante, hay por nitratos, hay por plomo, hay por dióxido de nitrógeno, hay diferentes contaminantes. Entonces ahí te da una lista de las posibles especies ideales para cada uno, ¿no? O sí, pero también tienes que ver si es adecuada para la zona. Acuérdense que un principio básico de la arboricultura es el árbol adecuado en el lugar adecuado. Entonces, una condición es el tipo de contaminante, pero otra es el tipo de suelo, es el tipo de clima. Entonces, sí, la invitación sería a que pudieras ver este libro, y que ahí pudieras más tú que conocer. De nuevo, ve viendo primero qué características tiene. Ahí sí tendrías que investigar primero las condiciones de tu comunidad. Eso lo puedes encontrar en calidad del aire de la Ciudad de México, si eres de la Ciudad de México. Y con base en eso, ya después te vas al libro de los árboles y vas buscando cuáles son las especies adecuadas, ¿no? Pero sí sería un trabajo de un poquito más investigación para que llegaras a las especies idóneas de acuerdo a las condiciones. Hay especies de árboles que son más susceptibles que otros según el tipo de contaminante. Okay. Y también en relación a la participación de los niños en este tipo de tareas, nos preguntan cómo hacer que los niños se interesen por el rescate de áreas verdes, y también los adultos, o sea, porque ¿cómo contrarrestar esta apatía? Sí, fíjate que hay un fenómeno que se conoce como ceguera a las plantas, porque vemos ahí la planta y como no se mueve y no hay nada, así como que es feo. Y solamente nos emocionamos cuando aparece la jacaranda porque vemos las flores, ¿no? Yo lo que digo, lo primero que, acuérdense lo que yo les decía, solamente vamos a cuidar lo que se conoce. Entonces, cuando todos los niños o los papás vean con otros ojos a los árboles y empiecen tan solo por identificar qué árbol es, eso ya nos da, y se meten a investigar y van a encontrar, bueno, cosas maravillosas. Por ejemplo, el ahuehuete. ¿Por qué se llama ahuehuete? Pues porque existe donde hay agua. Entonces, ahuehuete, los mexicas que sí conocían mucho de la relación sociedad-naturaleza, nos hablaban de que es el viejo porque vive más de 2000 años, que crece junto al agua. Qué bonito, ¿no? O sea, ya el mismo nombre ya quiere decir que sabían cómo. Yo los invito a que vean en los árboles, el que tienen enfrente, le insisto, frente de su casa, en el parque más cercano, véanlo con otros ojos. Cuando les salen hojas, cuando les sale flor, cuando les salen los frutos, qué tipo de aves, vean, abran los ojos, eso es lo primero, y disfruten. ¿Qué cosas ven? Tiene insectos, tiene aves, o sea, ¿qué pasa? Abran los ojos.
abran su sentido. Ese es el primero. Más que hablar en lo genérico, tienen que apropiarse del área donde estén, conocerla. Hay unas cosas que se van a impresionar. ¿Cómo este árbol está creciendo en estas condiciones? ¿Dónde crece? ¿Cómo crece? Crecen en los lugares más adversos, ¿no? Claro. También, ¿sabe de algún curso para el cuidado de los árboles? En internet van a encontrar ya afortunadamente muchas actividades que tienen que ver con los árboles, tanto como en blogs, como en videos de YouTube. Ya van a encontrar muchas actividades, inclusive, perdón que los voy a referir a la guía, pero en esta guía por tipo de árbol les va a decir cuáles son los cuidados que debe de tener. Por ejemplo, les decía, hay árboles que no soportan que los poden. Tenemos que saber cómo podar un árbol, no es nomás llego y meto tijera, o sea, no se van ustedes a ir a cortar el cabello con el carnicero, ¿verdad? No tienen que ir con el peluquero, entonces tienen que saberlo. Hay también cursos que dan, si ya es más especializado, en Chapingo hay cursos, en la FES Iztacala tienen un diplomado de arboricultura, en la Facultad de Ciencias una materia de arboricultura. Afortunadamente ya a nivel técnico está, bueno, les decía, la Universidad Autónoma del Estado de México da la carrera de técnico superior universitario en arboricultura urbana. Sí, ya está viendo varios cursos a nivel profesional. No carreras, le digo, una universitaria no la hay como tal, pero sí hay más. Y para nivel, digamos, más para la población en general, pueden encontrar mucha. Les sugiero también que se metan a la Asociación Mexicana de Arboricultura, ahí tienen también mucho material. Nos preguntan también, esto es interesante. Dice, en mi colonia hay muchos terrenos baldíos en desuso que sirven como tiraderos. Sería muy conveniente convertirlos en áreas verdes antes de que las inmobiliarias los adquieran. Como ciudadanos, ¿podemos solicitar alguna instancia que algún espacio sea convertido en área verde? Por supuesto, los baldíos son maravillosos. De hecho, ahí les puedo decir que se va dando lo que se conoce como la sucesión natural. Las plantas van apareciendo como las pioneras, luego se establecen otras y va creciendo. Y hay una gran diversidad de plantas maravillosas, tanto unas que no son, digamos, tan adecuadas, pero muchas de ellas que sí lo son. Hay una que aparece mucho, son los tepozanes, son mejoradores de suelo maravillosos. La gente no les gusta porque producen muchos azotadores, pero es un gran beneficio para los suelos. Exactamente, esos espacios ustedes pueden hablar con la autoridad y decir, autoridad, organícense y decirle, mire, yo con mis 5 vecinos, 6, nos vamos a hacer cargo de esta área y se acercan a la AMA, se acercan a las instituciones que trabajan con estos temas de arboricultura y creo que es una excelente iniciativa, que se haga la adopción de espacios verdes como el tipo baile. De hecho, son los espacios ideales para incrementar las áreas verdes urbanas. Y también sobre espacios verdes, yo creo que esta sería la última. Nos dicen, los programas de azoteas verdes y los muros verticales, ¿cómo complementan los servicios ambientales de la salud? Miren, yo creo, ahí tengo yo mis bemoles. Creo que las azoteas verdes me encantan como proyectos si son familiares, comunitarios para la producción de alimentos. Perfectísimo, me encanta la idea para eso, para mejorar pues la actividad de las personas con un contacto con la naturaleza y demás. Los que son los muros verdes son muy interesantes desde el punto de vista de quitar el paisaje, lo agreste, de reducir un poco la temperatura. Sin embargo, son proyectos muy caros. Es para una inversión, yo siempre lo digo, si es una iniciativa privada que le va a invertir a eso, adelante, que le metan todo el dinero del mundo. Pero como se los dije, si lo vieron a lo largo de toda la presentación, solamente los árboles son los que dan el conjunto de los beneficios. El mantenimiento que se le da a un árbol es de 0.3 centavos por árbol versus 30 pesos que se le mete por metro cuadrado a un muro verde. Pues es carísimo los muros verdes, porque necesitan los azoteas verdes impermeabilizar, y los beneficios no se pueden comparar. Las áreas verdes urbanas, recuerden, su columna vertebral son los árboles. Necesitamos árboles, árboles, árboles. Qué bueno que hay esa iniciativa
pero no sería yo las que pondría en manos de la ciudadanía o del gobierno, que generalmente no se cuenta con esos recursos. Ok. Bueno, maestra, creo que ahora sí con esto ya nos despedimos. Nada más quería decir, contestar las preguntas rápidamente. Me encantaron sus respuestas, felicidades. El 97% contestó bien. ¿Cuáles son los siguientes nombres de que son mexicanos? Cedro, Ahuehuete, Capulín, Fresno, Ercino, perfecto, esos son. Los otros son de otras partes. La araucaria es de Chile y es de Australia, el pirul es de Perú, el eucalipto es de Australia, el álamo es europeo y la causaurina también es de Australia. Y los mexicanos son Cedro, Ahuehuete, Capulín, Fresno y Encino. Y de los beneficios de las áreas verdes, los dos tenían parte, pero la más completa era la segunda, en donde, porque ahí metimos tanto los servicios para las personas como para el ambiente, ¿no? Que mejoran el clima, cohesión social, la diversidad de animales y plantas y las personas. O sea que sí pusieron atención. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, interesantísimo. Y a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Gracias por interesarse en estos temas, por seguirnos. Acuérdense que vamos a estar publicando en redes sociales nuestros siguientes webinars y que en chapultepec.org.mx pueden encontrar nuestros productos con causa que nos ayudan a seguir preservando el bosque. Y pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, maestra, y gracias a todos los que nos acompañaron.